El susurro de las faldas sobre el aserrín del suelo de madera congeló la multitud apretada dentro de la casa de subastas de Silver Creek. Era 1876, y en estos territorios aún salvajes, un simple tropezón de una mujer bastaba para convertirse en burla colectiva. Josie Hart avanzó tambaleante, las mejillas enrojecidas como brasas bajo su piel clara, y aunque por dentro le ardía la vergüenza, alzó el rostro con firmeza. «Levántese, señorita. Usted se viene conmigo». La voz grave atravesó la risa como un machetazo limpio. Josie alzó la mirada y vio una figura alta ofreciéndole una mano áspera por el trabajo y el viento. Bajo el ala del sombrero apenas distinguía una mandíbula fuerte cubierta de rastrojo y unos ojos del color de tormenta en verano. Ellie McGraw no solía aparecerse por subastas, pero el destino tiene su manera curiosa de empujar a las personas al sitio donde deben estar. Solo había venido al pueblo por provisiones antes de regresar a su rancho, pero la dignidad silenciosa de aquella mujer entre el bullicio lo obligó a intervenir. «No necesito su caridad, señor», murmuró Josie intentando incorporarse sola. «No es caridad lo que le ofrezco, señorita Hart. Es respeto». «Y es algo que aquí hoy escasea», respondió Ellie sin titubear. Un murmullo se propagó entre los presentes. Todos en Silver Creek conocían a Eli McGraw, el hombre del rancho Sunrise viudo desde hacía 2 años reservado como una sombra. Verlo defender públicamente a una mujer, y más aún a la recién llegada Josie Hart, levantó más de una ceja y provocó cuchicheos. «¿Y cómo sabe usted mi nombre?», preguntó ella, al fin aceptando su mano y poniéndose de pie. «Pueblo chico», dijo él simplemente. Cuando la sobrina de la maestra llega desde Boston, todos se enteran. Josie se sacudió el polvo del vestido, sintiendo cómo las miradas seguían pegadas a su espalda. Su tía Hattie Bell ya le había advertido que la vida en el oeste no era como en el este, pero no esperaba hostilidad abierta, por algo tan simple como un traspié. «La subasta aún no termina, señorita», anunció el rematador, un tipo flaco con lentes sobre la punta de la nariz. «Las pertenencias de su tío siguen en el lote». Josie tragó saliva. Había venido con la esperanza de recuperar al menos un objeto, cualquier cosa que hubiese pertenecido al difunto Doc Hart antes de que manos ajenas se lo llevaran todo. Tras la muerte de sus padres por influenza ese invierno, su tío había sido lo único que le quedaba además de su tía Hattie. Ahora estaba sola, extranjera, en un pueblo que ya parecía querer cerrarle las puertas. «Compro todo el lote», declaró Ellie sacando una bolsa de cuero de su abrigo. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Josie lo miró incrédula. «Señor McGraw, hay 37 artículos registrados», balbuceó el subastador. «Diga su precio», replicó Eli sin espacio para regateo. La cifra que mencionó el hombre hizo que el estómago de Josie se encogiera. Era más de lo que ganaría en 3 años de enseñanza. Sin vacilar, Eli contó los billetes y los entregó. «Que me los lleven al rancho antes del anochecer», ordenó, y luego se giró hacia Josie. «¿Me permite escoltarla a casa de su tía Josie?», solo pudo asentir, aún demasiado aturdida para responder. Salieron bajo el sol seco del mediodía, seguidos por murmullos como serpientes entre la gente. «¿Por qué hizo eso?», logró preguntar Josie cuando estuvieron lo suficientemente lejos. «Usted no me conoce». «Pero conocí a su tío», dijo Ellie, acomodando su sombrero contra el resplandor. «Era un buen hombre. No merecía que su vida acabara en espectáculo, y ninguna dama merece que se rían por un tropiezo». Josie lo observó de reojo, intentando juntar esta muestra de gentileza con la figura áspera y seria que se le presentaba. «Fue mucho dinero, señor McGraw». «El dinero solo vale si se usa para algo bueno», respondió mientras le ofrecía el brazo al cruzar un charco de lodo. «Y además tengo curiosidad por ver qué consideraba importante el viejo Doc Hart». Por primera vez desde que pisó Silver Creek, Josie sintió cómo algo en su pecho se aflojaba. «Quisiera agradecerle de alguna manera», dijo en voz baja. Los ojos de Ellie buscaron los suyos, y hubo un instante donde el aire pareció cambiar. «Venga al rancho cuando lleguen las cosas. Elija lo que tenga valor sentimental para usted. Eso será suficiente». «¿Y lo demás?». Una sonrisa leve apareció en los labios de él.
El rancho Sunrise podría beneficiarse de algo de refinamiento. Quizás los libros y cuadros de su tío ayuden en eso. Al llegar a la casa modesta de Hattie Bell, Josie sintió por primera vez un atisbo de interés por aquel hombre misterioso. «Gracias, señor McGraw. Pasaré mañana si le parece bien. Llámeme Eli». «Y sí, mañana está bien, señorita Hart». Josie corrigió ella bajando la mirada. Él tocó el ala de su sombrero. «Hasta mañana, Josie». Mientras él se alejaba entre el polvo del camino, Josie no pudo evitar pensar si aquel tropiezo en la subasta no había sido en realidad el primer paso hacia algo inesperado en esta tierra desconocida. La mañana siguiente amaneció despejada de esas que hacen parecer que las montañas están al alcance de la mano. Josie se levantó temprano, eligiendo cuidadosamente su falda más práctica y una blusa sencilla. Había aprendido rápido que la moda del este no servía para el oeste. «¿Vas a ir sola al rancho de McGraw?», preguntó Hattie Bell mientras partía unos bizcochos calientes con mermelada de fresa en el desayuno. «No es apropiado, Josie». «Me libró de una humillación y compró las pertenencias del tío Doc Hart», respondió Josie con calma. «Solo quiero darle las gracias y quizás recuperar algún recuerdo de familia». Hattie frunció los labios pensativa. Eli McGraw no es un hombre fácil. Desde que falleció Annie se ha mantenido al margen de todo. La gente lo respeta, pero también saben no meterse en su camino. La curiosidad de Josie se agudizó. ¿Cómo murió su esposa durante el parto? Perdió tanto a la mujer como al bebé hace ya 2 años. Antes era distinto. Más cercano, hasta sonreía más seguido, dijo Hattie, sacudiendo la cabeza con nostalgia. Ahora se encierra en su rancho con pocos peones y solo baja al pueblo cuando no le queda de otra. Las palabras de su tía se clavaron en el corazón de Josie. Ella también conocía la pérdida, esa sensación de caminar por la vida con el alma vacía, como un cascarón sin rumbo. «Volveré antes de la cena», prometió ajustándose el sombrero con un alfiler. Hattie suspiró. «Llévate la yegua, son 5 millas hasta el rancho Sunrise. El coche de línea no pasa por ahí». El trayecto le permitió a Josie poner en orden sus pensamientos. Había viajado al oeste, buscando empezar de nuevo tras perder a sus padres con la esperanza de hallar algo de estabilidad junto a su tío y tía. Pero al llegar, se topó con la muerte del tío Doc Hart y con una tía que apenas se sostenía. Aunque el golpe fue duro, no pensaba rendirse. En Boston era casi imposible encontrar plaza de maestra para mujeres solteras de casi 25 años. En cambio, las tierras del oeste necesitaban gente con educación. A la distancia, el rancho Sunrise apareció como una postal, una casa grande de madera y piedra rodeada de cobertizos y corrales. En los pastizales lejanos pastaban reses y de fondo las montañas parecían tocar el cielo. Cuando se acercó un joven ranchero, salió al paso. «Señorita Hart, el señor McGraw dijo que vendría». «Soy Micah Boone, déjeme ayudarla con la yegua». Josie le agradeció y bajó de la montura con su ayuda. La puerta principal se abrió y Eli apareció más informal que el día anterior, camisa sencilla, chaleco y pantalón. Sin la rigidez del atuendo urbano, parecía más joven, aunque seguía imponiendo. «¿Pudo llegar sin problema?», preguntó mientras cruzaba el patio hacia ella. «La yegua conoce mejor el camino que yo», dijo Josie con una sonrisa tímida. Los ojos de él se curvaron apenas. «Los caballos tienen mejor juicio que muchos hombres», murmuró señalando hacia la casa. «Las cosas de su tío llegaron anoche. Las puse en el despacho». Josie lo siguió al interior, sorprendida por el contraste entre el aspecto tosco de afuera y la pulcritud que encontró adentro. Todo estaba limpio, ordenado, y aunque sencillo, de buen gusto. Aquello no era el refugio descuidado de un viudo solitario como había imaginado. «Ruthie Talbot viene del pueblo 3 veces por semana», explicó Eli al notar su expresión. Annie era exigente con el orden. Intento conservar algo de eso. El nombre de su esposa muerta flotó en el aire mientras entraban al despacho. Había baúles y cajas apiladas, algunas ya abiertas. Me tomé la libertad de comenzar a desempacar. «Espero no le moleste», dijo él. «En absoluto. Ya es bastante que me permita escoger algunas cosas.
contestó Josie acercándose a una caja abierta y acariciando unos libros de cuero con los dedos. Doc Hart adoraba su biblioteca. Hattie no pudo quedarse con sus libros. Demasiados recuerdos, añadió con tristeza. Ellie asintió con comprensión en los ojos. La pérdida cambia hasta el significado de lo cotidiano. Josie lo miró fijamente. Sí lo hace, dijo en voz baja y tras una pausa añadió. Mi tía me habló de su pérdida. Lo siento de veras. La mandíbula de Ellie se tensó. Gracias, dijo con voz contenida. Tras un instante agregó, tómese su tiempo. Tengo asuntos que atender con el capataz. Cuando haya elegido lo que quiera, acompáñeme a almorzar, si le parece bien. Sola en el despacho. Josie revisó con cuidado cada objeto. Escogió algunos libros significativos, un reloj de bolsillo que fue de su abuelo y una acuarela pequeña del puerto de Boston. Mientras revisaba, notaba rastros de Ellie por el lugar, un libro de cuentas sin terminar, un ejemplar gastado de Walden, dibujos de linajes de caballos. La puerta se abrió justo cuando observaba un daguerrotipo enmarcado de su tío de joven. ¿Tiene hambre?, preguntó Ellie desde el marco. Josie asintió y colocó con cuidado sus selecciones en una pila aparte. Solo estas cosas tienen más valor sentimental que otra cosa. Eli señaló hacia el comedor donde Ruthie Talbot había servido un almuerzo sencillo pero abundante: carne asada, papas y pan recién horneado. Llévese lo que le signifique algo. Lo demás puede quedarse hasta que decida qué hacer con ello. Durante la comida, la rigidez inicial fue cediendo. Descubrieron afinidades en la lectura y compartían un sentido del humor seco y reservado. Ellie hablaba con pasión sobre la crianza de ganado, mientras Josie le contaba sobre sus experiencias, enseñando y sus sueños por cumplir. «Usted no es como lo que imaginé», admitió Ellie al terminar el almuerzo. «¿Y cómo me imaginó?», preguntó ella con genuina curiosidad. La mayoría de las mujeres del este que llegan aquí lo hacen huyendo o buscando marido desesperadamente. Usted parece tener otro propósito. Parece que tienes una razón más profunda que simplemente escapar o casarte», dijo Ellie con esa franqueza tan suya. Josie apreció la sinceridad sin adornos. «Vine al oeste porque aquí hay más oportunidades para enseñar. En Boston una mujer soltera es medida por su estado civil, no por su capacidad. Boston es duro con las maestras que no llevan anillo», comentó Ellie arqueando una ceja. «¿Y tú ya te consideras solterona con qué? ¿24 o 25 el mes que viene?», respondió Josie con una sonrisa irónica. «Bueno, allá sí ya estaría marcada de por vida. Aquí solo soy la señorita Hart, la sobrina de la antigua maestra». «¿Y qué serás cuando empiece el ciclo escolar?». Josie suspiró con pesar. «No está claro aún. La junta escolar aún no decide si me ofrecerán el puesto. Al parecer desconfían de alguien con formación del este». Ellie la observó un momento en silencio. El presidente de esa junta es Jasper Jenkins. Su esposa Mabel adora las mermeladas. ¿Estás insinuando algo, señor McGraw? Solo digo que un frasco de mermelada de frambuesa de tu tía Hattie podría llegar a su mesa antes de la próxima reunión. Josie soltó una carcajada sincera y espontánea tanto que hasta ella misma se sorprendió. ¿Estás sugiriendo sobornar con conservas? Los ojos de Ellie se encendieron con picardía. «No, señorita Hart. Eso aquí se llama diplomacia al estilo del oeste». Cuando el sol comenzó a esconderse, Josie se preparó para volver al pueblo. Ellie insistió en acompañarla. Se avecinaban nubes negras por el horizonte y él no pensaba dejarla sola en el camino. Cabalgaban uno al lado del otro, conversando con más soltura que antes. «Quisiera invitarte a ti y a tu tía a cenar el domingo», dijo Ellie cuando ya se veían los primeros tejados de Silver Creek, como agradecimiento por venir hoy hasta el rancho. Josie se sintió tocada por el gesto. «Encantadas iríamos, aunque siento que yo debería ser quien te agradezca». Las primeras gotas gruesas empezaron a caer justo cuando llegaron a la casa de Hattie Bell. Eli bajó rápidamente para ayudarla a descargar las cosas de Doc Hart, ahora suyas, y la acompañó hasta la puerta. Domingo al mediodía confirmó con el cabello empapado pegado a la frente. Josie, por impulso, le tocó el brazo. «Gracias otra vez por todo». Algo en la expresión de él cambió.
Una fugaz vulnerabilidad apareció en su rostro, pero se desvaneció de inmediato. «Hasta el domingo, Josie». Y se alejó montado en su caballo bajo la lluvia cada vez más intensa. Ella se quedó de pie en el porche mirando cómo se perdía entre las sombras. Le parecía increíble que ese pequeño tropiezo del día anterior hubiera sido el comienzo de un giro tan inesperado en su vida. Las semanas siguientes trajeron una rutina que sorprendió tanto a Josie como a los habitantes del pueblo. Ellie, quien había sido casi un ermitaño desde la muerte de Annie McGraw, comenzó a aparecer con frecuencia en Silver Creek. Curiosamente, esas visitas solían coincidir con los mandados de Josie, o con sus caminatas de regreso desde la escuelita, donde finalmente le ofrecieron el puesto enseñando a los niños más pequeños. Hattie Bell observaba todo con mezcla de precaución y aprobación. «Está volviendo a la vida», comentó una tarde, mientras preparaban la cena. «Pero me preocupa por ambos. Ya sabes cómo son las lenguas en este pueblo, Josie». Josie continuó pelando las papas con expresión tranquila. «La gente hablará, haga uno lo que haga. Yo considero a Ellie un amigo que recorre 10 millas solo para acompañarme de vuelta desde la escuela». La voz de Hattie fue suave, pero con una mirada que decía más. «Un amigo que después de 2 años ha vuelto a tocar el jardín de su esposa». El rubor subió de inmediato al rostro de Josie. «El jardín es por razones prácticas. Dijo que quería verduras frescas sin depender tanto del pueblo». Hattie solo murmuró un «ajá» mientras volvía a su masa de galletas. La verdad era más complicada de lo que Josie estaba dispuesta a admitir en voz alta. En Ellie había hallado más que compañía, había encontrado un alma afín, un intelecto que la desafiaba y la valoraba. Conversaban sobre todo libros, filosofía, métodos de enseñanza, crianza de ganado. Y lo más importante, él la escuchaba con respeto incluso cuando no estaban de acuerdo. Para Ellie, las charlas con Josie se habían convertido en algo que esperaba con ansias. Después de perder a Annie, se había refugiado en una rutina silenciosa donde todo era predecible. Josie rompía esa rutina. Era como una llama viva que coloreaba su mundo gris. Una tarde cálida a finales de mayo, Ellie llegó a la escuela justo cuando Josie despedía a los niños. Los pequeños ya se habían acostumbrado así a su presencia y le decían adiós con risas antes de correr a casa. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó él caminando a su lado. «Movidito. Tommy Rawlins trajo una serpiente del jardín para mostrarla sin avisarme», contestó Josie con brillo en los ojos. «Pobre Emmy Lou casi se desmaya». Eli soltó una risa ronca. «¿Y qué hizo la maestra ante tal crisis?». Con una compostura digna respondió ella, ajustando su bolso. «Le expliqué que las criaturas vivas para mostrar requieren permiso previo y una caja bien cerrada. Luego lo hice soltar la serpiente detrás de la escuela, mientras las niñas miraban desde la ventana gritando como si vieran al mismísimo diablo». Caminaron juntos por la calle principal. Al pasar frente a la tienda, Josie notó a Hattie conversando con Mabel Jenkins. Su tía le hizo una seña y Mabel se giró para observarlos con una curiosidad sin disimulo. «La fascinación del pueblo con nuestra amistad no parece que vaya a acabar pronto», comentó Josie entre irónica y resignada. El rostro de Ellie se ensombreció. «¿Te molesta, Josie?», lo pensó de forma honesta. «A veces, no por la atención, sino por lo que suponen. Como si fuera imposible que un hombre y una mujer simplemente disfruten de la compañía mutua sin que haya algo más». Algo pasó fugazmente por los ojos de Ellie como una nube cruzando el cielo. «¿Y si hubiera algo más?». «¿Te parecería mal?». La pregunta tan directa la tomó por sorpresa. Ambos habían trazado con cuidado los límites de su amistad, pese a la conexión evidente que los unía. Nunca hablaron directamente de esa tensión sutil que surgía en los silencios compartidos o en los roces accidentales. «Yo…», empezó Josie, pero se detuvo tragando saliva. «Valoro demasiado lo que tenemos como para arriesgarlo por suposiciones». Ellie se detuvo de pronto y se volvió para mirarla de frente. Estaban bajo la sombra generosa de un roble viejo, resguardados en parte de las miradas curiosas del pueblo. «No es una suposición», dijo en voz baja. «Es una pregunta, Josie, una que llevo semanas evitando».
El corazón de ella dio un vuelco. ¿Qué pregunta? Si considerarías dejar que esta amistad se convierta en algo más. Su voz se mantuvo firme, pero ella notó la tensión en los bordes de sus ojos, el esfuerzo por mantener la compostura. Nunca creí volver a sentir algo así, después de Annie. Pensé que esa parte de mi vida había quedado atrás. Josie tragó hondo sintiendo una mezcla de emoción, vértigo y temor. Él y yo... No tienes que responder ahora, la interrumpió él con suavidad. Solo quiero que sepas que mis intenciones son sinceras, y pase lo que pase, tu amistad es lo que más valoro. Antes de que pudiera responder, un alboroto proveniente del salón atrajo su atención. Unos vaqueros del rancho vecino, evidentemente ebrios, a pesar de la hora temprana, acosaban a una joven que trataba de entregar la ropa limpia. El rostro de Ellie se endureció. «Discúlpame», dijo, y se dirigió con paso firme hacia el tumulto. Josie observó cómo intervenía sin levantar la voz, pero con una autoridad que imponía respeto. Bastó su presencia para que los hombres se echaran atrás murmurando excusas. No era la primera vez que ella veía ese temple en él, esa justicia silenciosa que sin quererlo la atraía cada vez más. Cuando Ellie acompañó a la joven a su destino, Josie ya no pudo engañarse más. Estaba enamorándose de Ellie McGraw. No fue una revelación repentina, sino el reconocimiento de algo que venía floreciendo desde hacía tiempo, como las flores silvestres que nacen en los campos después de las lluvias de primavera, lentas, constantes, inevitables. Cuando él volvió, ella lo miró con claridad renovada. «Me gustaría seguir aquella conversación», dijo ella. «Tal vez mañana en el rancho». Él mostró una mezcla de alivio y esperanza en el rostro. «Mandaré a Micah a buscarte después de clases». Esa noche, Josie se sentó con su tía Hattie Bell a contarle lo sucedido, la confesión de Ellie y su decisión de ir a verlo al día siguiente. Hattie suspiró profundamente. Ya lo sospechaba. «Pero sabes que la gente hablará más aún ahora». «Ya lo hacen», respondió Josie sin levantar la vista. «No puedo basar mis decisiones en el chisme del pueblo. No es solo el chisme lo que me preocupa». Hattie dejó a un lado las agujas de tejer y la miró de frente. «Ellie McGraw es un buen hombre, pero está herido por dentro. La muerte de Annie casi lo destruye. ¿Estás preparada para lo que podría significar amar a un hombre así?» Josie reflexionó un momento. «No puedo prometer curarlo, ni pretendo hacerlo. Pero creo que si ambos estamos dispuestos a arriesgarnos, podríamos encontrar algo verdadero». Hattie la observó con ternura y respeto. «Has cambiado desde que llegaste al oeste, Josie. Hay fuerza en ti ahora, una que antes estaba escondida. Quizá solo estoy empezando a ser quien siempre fui», susurró Josie. Al día siguiente todo pasó como en un sueño. Micah llegó con el carro justo después de la escuela. Josie ya la esperaba vestida con un sencillo vestido azul que hacía resaltar sus ojos. El trayecto hasta el rancho Amanecer se le hizo eterno y breve a la vez. Al acercarse lo vio esperándola en el porche. Estaba erguido sin su sombrero de siempre, como si el viento lo hubiera sacado de sus rutinas. Vestía una camisa blanca recién planchada y su mejor chaleco. Micah la ayudó a bajar con una sonrisa pícara antes de desaparecer discretamente. Eli la recibió al pie de la escalera, su rostro era una mezcla de duda y esperanza. «No estaba seguro de que vendrías», confesó. «Dije que vendría», respondió ella con sencillez. Caminaron hacia el jardín que él había comenzado a revivir. Ya se asomaban los primeros brotes. Las tomateras buscaban el sol y las enredaderas de frijol trepaban entusiastas por sus estacas. «A Annie le encantaba cultivar», dijo Ellie con voz baja. «Decía que era como tener fe, plantar algo diminuto y creer que se convertiría en sustento». Josie agradeció que le hablara de su esposa. «Parece que era una mujer admirable». «Lo fue», respondió él con dulzura, sin ese dolor crudo que antes siempre lo acompañaba. «Me costó mucho entender que honrar su recuerdo no significaba vivir con el alma partida». Se detuvieron frente a un banco recién colocado con vista al jardín y a las montañas lejanas. Sentados allí, Josie tomó valor. «He estado pensando en lo que dijiste ayer», empezó.
sobre dejar que nuestra amistad crezca. Ellie no dijo nada, le dio espacio para continuar. Te aprecio, Ellie, más de lo que pensé, tal vez más de lo que debería. Lo miró a los ojos con firmeza. Pero necesito saber algo. ¿Es a mí a quien ves cuando me miras? ¿A Josie Hart con sus defectos y virtudes? ¿O ves un reemplazo, una segunda oportunidad? La pregunta quedó flotando entre ambos como una semilla en el viento. Ellie la escuchó en silencio, meditando con cuidado cada palabra. Cuando Annie murió sentí que una parte de mí se fue con ella, dijo Eli en voz baja. Seguía respirando, trabajando, haciendo lo que tocaba, pero no estaba viviendo. Entonces tropezaste en aquella subasta y algo se encendió dentro de mí. Tomó la mano de Josie con delicadeza. Lo que siento por ti no es una continuación ni una sustitución. Es algo nuevo, único. Hizo una pausa, dibujando círculos lentos con el pulgar sobre su palma. Tú no te pareces en nada a Annie. Ella era suave, siempre de acuerdo, criada para ser esposa de un ranchero. Tú me cuestionas, me contradices, me haces ver cosas que nunca habría imaginado. Eres terca, tienes principios. Y a veces me sacas de quicio. A Josie se le escapó una risa sorprendida. ¿Esa es tu forma de declarar tu afecto? Los ojos de Ellie se suavizaron con calidez. Sí, porque te veo Josie Hart, y lo que veo en ti me da ganas de ser un mejor hombre. La sinceridad desnuda en sus palabras la conmovió hasta lo más hondo. Y yo también te veo, Ellie McGraw, con lo bueno y lo complicado, añadió ella, y me gustaría ver hacia dónde nos lleva este camino. Le apretó la mano, y él le respondió con una mirada llena de esperanza. Con sumo cuidado, Ellie alzó la mano de ella y besó sus nudillos con una reverencia que hizo que Josie sintiera ese beso por todo el cuerpo. Puedo esperar, prometió él. El resto de la tarde lo pasaron planeando cómo ampliar el jardín, compartiendo libros que ambos amaban y recordando historias de sus pasados. Cuando el sol empezó a caer tiñendo de ámbar los campos, Ellie mencionó con cierta pena que era hora de regresar al pueblo. ¿Me acompañarías a la celebración del Día del Fundador? El próximo sábado, preguntó mientras se dirigían hacia el carro. ¿Como tu acompañante? Oficialmente, Josie comprendió lo que implicaba la pregunta. Presentarse juntos en el evento más importante del año significaría hacer pública su relación. Será un honor, respondió ella, sabiendo que esas pocas palabras representaban mucho más que una simple invitación. Durante la semana previa a la festividad, el pueblo entero bullía de emoción y preparativos. Hattie Bell ayudó a Josie a renovar su mejor vestido. Agregaron cintas nuevas y ajustaron la cintura para resaltar su silueta. Mientras tanto, los rumores sobre las intenciones de Ellie McGraw con la maestra de escuela se esparcieron por Silver Creek como el fuego por la maleza. La mayoría de las reacciones fueron positivas. Él era respetado, y Josie se había ganado un lugar como educadora dedicada. Pero algunas lenguas afiladas no tardaron en alzar la voz. Unos decían que era demasiado pronto tras la muerte de Annie, otros que esperaban ver a sus propias hijas al lado del ranchero. Una voz, sin embargo, fue la más ruidosa y amarga, la de Buck Morrison, dueño del rancho vecino y eterno rival comercial de Eli. En la cantina se burlaba sin pudor. Apenas 2 años de enterrar a su mujer y ya anda reemplazándola con esa maestrita del este. Siempre supe que McGraw era de los que pasan página muy rápido. Esas palabras, aunque Eli las ignoró en público, llegaron a sus oídos por los peones, y en la intimidad comenzaron a removerle dudas. Estaba deshonrando el recuerdo de Annie. Se estaba apresurando a llenar un vacío que no soportaba. La mañana del día del fundador, Eli cabalgó temprano al pueblo supuestamente para ayudar con los preparativos. Pero en realidad buscaba consejo. Encontró al reverendo Silas Boone acomodando mesas en el patio de la iglesia. ¿Tiene un momento, reverendo?, preguntó Eli mientras lo ayudaba con una mesa pesada. El hombre mayor lo miró con atención. Siempre lo tengo para ti, hijo. ¿Qué te tiene tan preocupado? Se apartaron hacia el porche buscando algo de privacidad. Eli se quitó el sombrero dándole vueltas entre las manos. He comenzado a cortejar a la señorita Hart.
El reverendo asintió. Ya lo oí por ahí. Es una gran mujer. Lo es, respondió Ellie. Pero empiezo a dudar de mis motivos. Annie apenas lleva 2 años bajo tierra. El reverendo pensó con cuidado su respuesta. El duelo no tiene calendario, Ellie. Algunos lloran toda una vida, otros descubren que el corazón se abre más pronto. Eso no quita lo que hubo antes. ¿Y cómo sé que no estoy simplemente tratando de llenar el vacío? Eso sientes tú. Que es solo llenar un hueco. Ellie pensó en cómo se sentía con Josie. No era una sensación de estar completo o curado, sino algo vivo, algo nuevo que brotaba como hierba fresca. No dijo finalmente. Se siente como crecimiento, como si algo inesperado estuviera echando raíces. El reverendo sonrió con dulzura. Entonces quizás tu corazón es más sabio que tus dudas. Annie quería que fueras feliz, Eli. Me lo dijo en sus últimos días. Eli parpadeó atónito. Lo dijo, sus palabras exactas fueron: asegúrese de que no use mi recuerdo como excusa para dejar de vivir. El reverendo apoyó su mano en el hombro de Eli. Vivir de verdad honra su memoria más que cualquier lápida. Algo se acomodó dentro de Eli tras esa conversación. Y cuando llegó esa tarde a buscar a Josie, su corazón ya no vacilaba. Ella abrió la puerta con un vestido verde oscuro que resaltaba su melena rojiza recogida con más esmero de lo habitual. Eli se quedó sin palabras, olvidando todos los cumplidos que había ensayado. «Estás preciosa», dijo simplemente. Ella sonrió con un leve rubor. «Gracias. Tú también luces muy bien». Hattie apareció tras su sobrina con los brazos cruzados. «Tenla de regreso a una hora decente, Eli. Que los enamorados también necesitan dormir». «Claro que sí, señora», respondió Eli con una sonrisa, ofreciéndole el brazo a Josie. La plaza de Silver Creek estaba irreconocible con motivo del Día del Fundador Farolillos, colgaban entre los edificios las mesas, rebosaban de guisos, tartas y café caliente, y un escenario de madera esperaba para el baile. Cuando entraron juntos, el bullicio bajó de golpe. Las conversaciones se detuvieron por un instante, y todas las miradas se posaron en ellos. Josie se puso tensa al notar la atención. «¿Te arrepentiste?», murmuró Eli. Ella alzó el mentón con firmeza. «Ni lo sueñes». Avanzaron entre la multitud saludando a vecinos y aceptando tanto felicitaciones sinceras como miradas curiosas con igual elegancia. El alcalde Horace Webb se acercó con su esposa Lillian, pisándole los talones visiblemente nerviosa. «McGraw, me alegra verte participando», de nuevo le dijo estrechando la mano de Eli con entusiasmo. Luego se volvió hacia Josie. «Señorita Hart, sin duda ha logrado que nuestro ranchero vuelva a la vida social. Bien hecho». A Eli no le gustó el tono que insinuaba que Josie era solo un buen efecto decorativo, pero ella respondió con su típica diplomacia. «El señor McGraw siempre ha estado comprometido con la comunidad, señor alcalde. Yo solo tengo la suerte de disfrutar su compañía». La velada transcurrió con alegría. Compartieron comida en una de las mesas largas, bailaron varias piezas. Eli se mostró sorprendentemente hábil, pese a sus quejas de estar oxidado, y charlaron con muchos del pueblo. Durante toda la noche, Eli no se separó de Josie su mano, descansaba en la parte baja de su espalda o en su codo en gestos que eran tan protectores como afectuosos. Pero la armonía se vio interrumpida con la aparición de Buck Morrison, visiblemente afectado por el whisky. Se acercó a su mesa con una sonrisa fingida. «Vaya si no son la nueva parejita de Silver Creek», dijo arrastrando las palabras. «Señorita Hart no ha perdido el tiempo desde que llegó al pueblo». Eli se tensó, pero Josie colocó una mano tranquilizadora sobre su brazo. «Señor Morrison, creo que la están llamando en la mesa de ponche», dijo con amabilidad. Su esposa lo busca con la mirada. Buck se giró y efectivamente vio a su mujer gesticulando con impaciencia. Se fue refunfuñando, pero no sin soltar una última pulla. «Cuidado, maestrita. Hawkins tiene fama de perder a las mujeres que ama». Eli se levantó de golpe, pero Josie apretó su brazo con fuerza. «No vale la pena», murmuró. «Solo quiere provocar una escena». Poco a poco, Eli volvió a sentarse, aunque su mandíbula seguía tensa.
Perdona por eso, dijo. No tienes que disculparte por la mala educación de otro, respondió Josie observando su rostro bajo la luz de los faroles. Pero, ¿te parece si damos un paseo? El aire fresco nos sentará bien. Caminaron hacia los límites de la celebración, encontrando un rincón tranquilo cerca del cementerio de la iglesia. La música y las sonrisas se oían a lo lejos como un susurro agradable mientras miraban el cielo estrellado. Hoy hablé con el reverendo Silas Boone, confesó Eli tras un silencio. Sobre nosotros. Josie lo miró intrigada. Necesitaba aclarar algunas cosas. Sobre Annie, sobre seguir adelante, dijo tomando sus manos. Quería estar seguro de que te cortejaba por las razones correctas. ¿Y a qué conclusión llegaste?, preguntó ella con voz suave. Que lo que siento por ti es real. Distinto pero verdadero. Que Annie lo aprobaría. Su voz se quebró con la emoción. Estoy enamorándome de ti, Josie Hart. Y eso me asusta. Y me llena de vida al mismo tiempo. Sus palabras flotaron entre ambos frágiles y honestas. Los ojos de Josie brillaban bajo la luz distante de los faroles. Yo también me estoy enamorando de ti, susurró. Me da miedo, sí, pero no lo suficiente como para huir. Eli alzó una mano y acarició su mejilla. ¿Puedo besarte, Josie? Ella solo se inclinó un poco hacia él, su rostro entregado como respuesta. El beso fue suave, fugaz, más promesa que posesión. Cuando se separaron, Eli apoyó su frente contra la de ella. Sus alientos se entrelazaban en el aire fresco. Deberíamos volver, dijo Josie con una pizca de desgana. Eli asintió y le ofreció el brazo de nuevo. Al regresar hacia la música y las luces, Josie se apoyó ligeramente en él. Tal vez mañana podría visitar tu rancho. Me gustaría seguir hablando de cómo ampliar el jardín. La sugerencia sonaba inocente, pero Eli entendió el mensaje oculto. Estaban sembrando juntos algo más que flores. Me encantaría, respondió él con el corazón más ligero que en muchos años. Las semanas siguientes al día del fundador consolidaron a Ella y Josie como la pareja más comentada de Silver Creek. Su cortejo transcurría con decoro, pero también con evidente cariño. Eli venía al pueblo varias veces por semana, asistía a misa junto a Josie, y luego cenaba con ella y Hattie Bell. Josie, por su parte, pasaba muchos fines de semana en el rancho Sunrise, ayudando en el jardín y conversando sobre mejoras en la casa principal. Conforme el verano se transformaba en otoño, Hattie observaba cómo la relación se profundizaba, con sentimientos encontrados. Una noche a finales de septiembre, mientras Josie se cepillaba el cabello, tras otro día en el rancho, su tía fue directa. «Pronto te pedirá matrimonio», dijo mientras doblaba ropa. Josie se detuvo sorprendida. «¿Por qué lo dices? Porque veo cómo te mira. Y porque ayer me preguntó si me importaría mucho vivir sola». El asombro y la alegría se mezclaron en el rostro de Josie. «¿Te habló de boda?» No directamente, admitió Hattie. Pero estaba en el aire. Pero estaba tanteando el terreno, sin duda. Sentada al borde de la cama de Josie, Hattie Bell la miró con seriedad. ¿Estás lista para lo que significa casarte con él y vivir lejos del pueblo, criar hijos sin acceso rápido a un médico, llevar sobre los hombros una casa grande? Josie dejó el cepillo sobre la mesa. He pensado en todo eso. Amo enseñar, pero puedo dar clases a nuestros hijos. E incluso a los niños del rancho que no puedan ir a la escuela del pueblo. Y sobre la lejanía, sonrió con dulzura. La verdad, prefiero la tranquilidad del rancho Sunrise a los ruidos del pueblo la mayoría de los días. Hattie la observó con atención, notando la paz en su rostro. Has cambiado desde que llegaste. Para bien, espero. Sin duda, afirmó Hattie. Has encontrado tu fuerza y también tu corazón. La propuesta esperada llegó el siguiente fin de semana durante un picnic junto al arroyo que atravesaba las tierras de Eli. Habían pasado la mañana recorriendo a caballo los linderos del rancho. Eli le mostraba con orgullo las mejoras recientes y hablaba de futuros planes. Ahora descansaban bajo la sombra de unos álamos. El almuerzo ya estaba recogido, y entre ambos reinaba un silencio cómodo. «He estado pensando»,
dijo Ellie mientras jugaba con una ramita de pasto entre los dedos. Josie sonrió. Dicen que eso puede ser peligroso. Él le devolvió la sonrisa, pero su rostro pronto se volvió más serio. He estado pensando en el futuro, en nuestro futuro. El corazón de Josie latió más rápido, aunque por fuera se mantenía tranquila. ¿Y a qué conclusión llegaste? Eli giró para mirarla de frente. Que quiero construir ese futuro contigo aquí en el rancho Sunrise. Si tú estás dispuesta. ¿Me estás preguntando algo en concreto, señor McGraw? Bromeó ella, aunque sus ojos mostraban que comprendía la seriedad del momento. Con calma, Eli metió la mano en el bolsillo del chaleco y sacó una pequeña bolsita de terciopelo. De ella extrajo un anillo, una delicada banda de oro, con una perla rodeada de diminutos diamantes. Sí, señorita Hart. Le estoy haciendo una pregunta muy específica, dijo mientras le tomaba la mano con ternura. ¿Me harías el honor de convertirte en mi esposa? Yo sí sabía que ese momento llegaría. Pero verlo ahí a Eli arrodillado, entregándole su corazón y su porvenir, la conmovió profundamente. Las lágrimas le asomaron en los ojos. Sería un honor casarme contigo, respondió con voz firme pese a la emoción. La cara de Eli se iluminó al deslizarle el anillo en el dedo. Encajó a la perfección, reflejando el sol de la tarde en destellos brillantes. Era de mi abuela, dijo Eli. Mi madre me lo entregó antes de morir. Me pidió que lo guardara para la mujer que le devolviera la luz a mi vida. Josie observó la joya maravillada. Es precioso, y más sabiendo lo que representa para tu familia. Hay algo más, añadió Eli tomando su otra mano. Quiero que sepas que aunque deseo formar una familia contigo, entiendo los riesgos después de lo de Annie. Tragó saliva con dificultad. No te pondría en peligro. Si tú decides no tener hijos, lo entenderé. La honestidad de sus palabras la tocó profundamente. «Ay, Eli», susurró ella apretando sus manos. «Sí quiero tener hijos. Pero valoro tu preocupación. Tal vez el Dr. Lane Simmons allá en Denver tenga opciones más modernas que las que tenemos por aquí». Eli pareció aliviado. «Entonces hablaremos con él. Haremos todo lo necesario». Sellaron su compromiso con un beso que hablaba de promesa y de pasión contenida. Mientras regresaban al rancho montados en sus caballos, sus mentes ya trazaban planes para el futuro. Ninguno se percató de la figura solitaria oculta entre los árboles a lo lejos. Buck Morrison los observaba con el ceño fruncido, su expresión oscurecida por el resentimiento al ver su felicidad. La noticia del compromiso entre Eli McGraw y Josie Hart no tardó en esparcirse por todo Silver Creek. Las felicitaciones llegaron desde muchos rincones, junto con las inevitables preguntas sobre la fecha de la boda y dónde vivirían. «Me gustaría terminar el ciclo escolar», le explicó Josie a Hattie mientras conversaban. «Eso nos llevaría a una boda en diciembre. Las bodas de invierno pueden ser hermosas», coincidió Hattie. «Y nos da tiempo suficiente para organizarnos, aunque imagino que Eli querría casarse antes». Josie se sonrojó levemente. «Ha sido muy comprensivo con mi compromiso con los niños». El siguiente domingo, tras el servicio religioso, el reverendo Silas Boone anunció oficialmente el compromiso frente a toda la congregación. Siguió una pequeña celebración, las mujeres ya hablaban emocionadas de preparativos y vestidos, mientras los hombres le daban palmadas en la espalda a Eli con sonrisas cómplices. Entre los felicitadores se acercó Jasper Jenkins, el presidente del consejo escolar, con el ceño preocupado. «Señorita Hart, le deseamos toda la felicidad, pero esto complica un poco las cosas para la escuela». Josie ya lo anticipaba. «Señor Jenkins, pienso cumplir con este ciclo como lo prometí. Y para el próximo me gustaría que el consejo considerara permitirme continuar como maestra, aún siendo la señora McGraw». Jenkins frunció el entrecejo. «No es lo común. Las mujeres casadas rara vez siguen enseñando». Eli, que se acercaba, intervino. «Quizás eso sea cierto en el este, pero en estos territorios del oeste a veces es necesario ser más progresistas. Después de todo, no abundan los buenos maestros por aquí». La posibilidad de que Silver Creek fuera visto como moderno pareció despertar el orgullo cívico de Jenkins. «Claro que eso requerirá la aprobación del consejo», comentó Jasper Jenkins mientras se alejaba, «pero quizás podamos llegar a algún arreglo».
Josie apretó con gratitud la mano de Ellie. «Gracias por apoyarme en esto». «Siempre», respondió él sin rodeos. «Enseñar es parte de ti, Josie. Nunca te pediría que renuncies a eso». Sin embargo, no todos compartían su alegría. La amargura de Buck Morrison se volvía más densa con cada día, alimentada por viejos rencores hacia Ellie y por su propio matrimonio que se desmoronaba. Esa misma tarde, mientras la celebración continuaba en la iglesia, Buck se empinaba un vaso tras otro en el salón. «Ese McGraw se cree superior a todos», murmuró al cantinero, mientras éste secaba vasos sin mostrar interés. «Y ahora va a casarse con esa maestrita elegante del este, pero ella no sabe ni la mitad de lo que ese hombre ha hecho». «No es la primera vez que habla así», pensó Clyde Whittaker sin decir nada. «Ya verás», continuó Buck entre dientes. «A esa también le pasará algo. Como a Annie, como con la tierra de mi padre. Ese hombre no puede conservar nada bueno». Conforme avanzaba el otoño, los preparativos para la boda del 18 de diciembre ocupaban casi todo el tiempo libre de Josie. Por su parte, Ellie se concentraba en preparar el rancho para recibir a su esposa. Pintó de nuevo la habitación principal, encargó muebles nuevos desde Denver y comenzó a construir un aula pequeña donde Josie pudiera seguir enseñando a los niños del área. Una tarde fresca de octubre, Josie llegó al rancho Sunrise y encontró a Eli conversando con un caballero vestido con ropa citadina y modales refinados. Josie Ben la llamó Eli. «Quiero presentarte al Dr. Lane Simmons de Denver. Dr. Simmons, mi prometida, la señorita Josie Hart». El médico hizo una leve inclinación. «Un placer, señorita Hart. El señor McGraw habla muy bien de usted». Josie lo miró con curiosidad y Eli explicó: «Le escribí al Dr. Simmons sobre nuestras preocupaciones. Justo venía a Silver Creek por otros asuntos y accedió amablemente a reunirse con nosotros». Ella comprendió al instante. Ellie había cumplido su promesa de buscar una opinión médica más moderna. «Eso es maravilloso», dijo sinceramente. «Gracias por venir, doctor». Pasaron casi una hora hablando en privado. El doctor Simmons fue claro y amable, ofreciendo consejos útiles sobre el embarazo y el parto. Su enfoque progresista y su disposición para hablar de estos temas abiertamente con una mujer dejaron a Josie gratamente sorprendida. «Hago visitas periódicas por esta región», comentó el doctor al despedirse. «Me aseguraré de no estar a más de un día de distancia cuando llegue el momento». Después de la visita, Josie abrazó con fuerza a Ellie. «Gracias por organizar esto. De verdad significa mucho que tomes en serio nuestras preocupaciones». Ellie la sostuvo con ternura. «Tu salud y tu felicidad son mi prioridad, Josie. Siempre». La boda fue fijada para el 18 de diciembre, justo al terminar el ciclo escolar, con tiempo suficiente para que Hattie ayudara a preparar el ajuar de la novia. Todo el pueblo parecía participar de los preparativos, las mujeres organizaban reuniones de costura para hacer regalos y los hombres ofrecían ayuda en los detalles finales del rancho. Pero a medida que la fecha se acercaba, el comportamiento de Buck Morrison se volvía más errático. Comenzó a lanzar acusaciones vagas contra Eli en público, aunque la mayoría de la gente las desestimaba como palabras de un hombre celoso y rencoroso. Él intentó no darle importancia concentrándose en su vida con Josie, hasta que 2 semanas antes de la boda ocurrió la desgracia. Josie se había quedado tarde en la escuelita preparando los exámenes finales cuando notó un olor extraño. Segundos después vio humo saliendo por debajo de la puerta del cuarto de materiales fuego. Corrió hacia la puerta, pero ya estaba caliente al tacto, y las llamas bloqueaban la salida. Se apresuró a las ventanas solo para descubrir con horror que estaban clavadas desde afuera. El pánico quiso apoderarse de ella, pero Josie se obligó a pensar con claridad. Tomó un diccionario grande y rompió uno de los vidrios gritando por ayuda con todas sus fuerzas. Cody Barnes. El aprendiz del herrero que pasaba por allí escuchó sus gritos y corrió de inmediato a buscar auxilio. Cuando Ellie llegó con varios hombres del pueblo, el fuego ya consumía gran parte del edificio. Rompieron otra ventana y lograron sacar a Josie justo antes de que el techo colapsara. Ellie la sostuvo contra su pecho mientras Doc Enoch Wilson la revisaba. Tenía cortes leves por el vidrio y un poco de humo en los pulmones, pero estaba viva. «¿Alguien provocó esto?», dijo con firmeza Sheriff Clay Dawson tras una inspección inicial.
Las ventanas estaban clavadas desde afuera. Esto no fue un accidente. El rostro de Ellie se endureció entre rabia y miedo. ¿Quién haría algo así? Nadie lo dijo en voz alta, pero todos miraron de reojo hacia el salón, donde Buck llevaba toda la tarde bebiendo. «Quiero guardias en casa de Hattie esta noche», ordenó Eli. «Y Josie se viene conmigo al rancho. Yo mismo la protegeré». Hattie no protestó ni un segundo. Empacó lo necesario mientras Eli coordinaba todo. Para cuando cayó la noche, Josie ya estaba instalada en el rancho Sunrise. Aunque aún temblaba por lo ocurrido, comenzaba a sentirse más furiosa que asustada. «Tuvo que ser Buck», dijo, mientras Eli avivaba el fuego en la chimenea del despacho. «Pero... ¿por qué? ¿Qué le hice yo?» Eli miró las llamas serio. «No es por ti, Josie. Es por mí. Buck me culpa por la pérdida del rancho de su familia hace 20 años». Josie esperó a que continuara. Hubo una sequía. Muchos rancheros pasaban dificultades. El padre de Buck hipotecó sus tierras, pero no pudo pagarle al banco. «Mi padre compró la deuda y ejecutó la hipoteca cuando dejaron de pagar por completo», explicó Eli con voz pesada. Para él fue un asunto de negocios, no algo personal. Pero Buck jamás lo vio así. «Y cuando tu padre murió y heredaste todo...» «La rabia de Buck se volcó hacia ti», razonó Josie. Eli asintió con el ceño fruncido. «Él cree que le arrebaté todo lo que su familia valoraba. Ahora intenta devolverme el golpe, quitándome lo que más me importa». A la mañana siguiente, el sheriff Clay Dawson llegó al rancho Sunrise con noticias preocupantes. Había interrogado a Buck sobre su paradero durante el incendio, pero el hombre tenía una coartada sólida. Había estado reunido con compradores de ganado frente a varios testigos. «¿Entonces, no fue él?», preguntó Josie confundida. «No dije eso», aclaró el sheriff. «Dije que él no estuvo físicamente allí, pero tiene 2 peones leales hasta los huesos, y ninguno puede explicar dónde estaba ayer por la tarde». Eli caminaba de un lado a otro del estudio. «¿Crees que les dio la orden?» «Es posible», dijo el sheriff, pero negó con la cabeza. «Sin confesión ni testigos es solo conjetura». Tras su partida, Eli se giró hacia Josie con una decisión firme en los ojos. «Vamos a adelantar la boda. Te quiero aquí bajo mi protección cuanto antes». Josie pensó en replicar, pero entendía que tenía razón. «¿Y el trimestre escolar?» El edificio se perdió Josie. El ciclo se dio por terminado. La miró con ternura mientras tomaba sus manos. «Cásate conmigo este domingo. Haremos algo sencillo solo con los más cercanos. Más adelante, cuando todo esto pase, organizaremos algo más grande si tú lo quieres». Tras consultarlo con Hattie Bell, a quien llevaron al rancho por seguridad, estuvieron de acuerdo. El reverendo Silas Boone aceptó sin dudar, y en lugar de en la iglesia, la ceremonia se realizaría en el rancho Sunrise. Corrieron la voz entre los amigos más leales y comenzaron los preparativos. A pesar de las circunstancias, Josie no sentía miedo, sino una emoción creciente. La idea de convertirse en esposa de Eli, de empezar realmente su vida juntos, eclipsaba cualquier amenaza. El domingo amaneció frío y despejado con una capa de nieve virgen cubriendo todo el paisaje. Hattie ayudó a Josie a vestirse con el sencillo pero hermoso vestido de novia de seda marfil con encajes. Su cabello castaño rojizo fue recogido con delicadeza y adornado con pequeñas flores blancas del invernadero de Eli. La ceremonia se llevó a cabo en el amplio salón principal del rancho, decorado con ramas de pino y cintas blancas. Solo los más allegados presenciaron el momento en que Josie y Eli se dieron el sí ante el reverendo Boone. Sus voces eran firmes, claras a pesar de todo lo vivido. «Yo, Eli James McGraw, te tomo a ti, Josie Hart como mi legítima esposa», dijo él mientras deslizaba en su dedo una sencilla alianza de oro. «Para amarte y respetarte en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos separe». Josie, con lágrimas brillando en sus ojos, repitió los votos con voz emocionada y colocó el anillo en el dedo de él con manos firmes. «Por la autoridad que me ha sido conferida», proclamó el reverendo, «los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia.
El beso de Ellie fue tierno pero lleno de pasión contenida, una promesa de todo lo que construirían juntos contra viento y marea. Cuando se giraron hacia sus invitados como el señor y la señora Magro, los aplausos brotaron espontáneamente. La celebración fue modesta pero colmada de alegría. Ruthie Talbot había preparado un banquete digno de bodas, y Micah Boone había organizado a los rancheros para amenizar con música de baile. Ya por la tarde, los recién casados agradecieron a todos los asistentes, quienes se despidieron entre abrazos y buenos deseos. Cuando el último invitado partió, Ellie miró a Josie con una mezcla de ternura y preocupación. «¿Estás feliz, señora McGraw?» Josie se acurrucó en sus brazos. «Inmensamente feliz, señor McGraw. Tal vez no fue la boda que planeamos, pero fue perfecta igual». Esa noche, mientras descansaba junto a su esposo en la habitación, que ahora era también suya, Josie pensó en el camino que la había llevado hasta allí. Desde aquella caída vergonzosa en la subasta, hasta convertirse en la dueña del rancho Sunrise, su vida había cambiado por completo desde que puso un pie en Silver Creek. «¿En qué piensas?», susurró Ellie acariciando su hombro desnudo. «En que a veces los comienzos más inesperados llevan a los finales más perfectos», respondió ella girándose para besarlo. «O mejor dicho, a los comienzos más perfectos». Las primeras semanas de matrimonio transcurrieron como un sueño, aunque la sombra de Buck Morrison seguía presente. Eli reforzó la seguridad en el rancho, contratando más personal y organizando rondas para vigilar los linderos. Josie, por su parte, comenzó a hacer suyo el hogar, reordenó la casa, estableció sus rutinas y planeó la ampliación del jardín para la primavera. Llegó la Navidad trayendo consigo una nueva capa de nieve y un aire de esperanza renovada. Ellie sorprendió a Josie con un piano espléndido traído desde Denver, mientras ella le regaló una silla de montar hecha a mano que había encargado en secreto meses atrás. «Jamás pensé que podría volver a ser tan feliz», confesó Ellie aquella noche navideña, sentados juntos frente al fuego compartiendo sidra caliente. «Tú le devolviste la luz a mi vida, Josie». Josie se recostó con tranquilidad contra el pecho de Ellie. «Y tú me diste un hogar y un propósito que jamás pensé encontrar». Enero trajo consigo tormentas duras que aislaron temporalmente el rancho, pero para los recién casados ese aislamiento forzado fue casi un regalo. Pasaban las noches leyendo en voz alta, jugando a ajedrez y soñando con lo que vendría. Durante el día, Ellie atendía los asuntos del rancho, mientras Josie organizaba la pequeña aula anexa, alistando todo para recibir a los niños de los ranchos cercanos cuando el clima mejorara. En febrero, la amenaza de Buck Morrison parecía haberse desvanecido. El sheriff Clay Dawson informó que el hombre se mostraba inusualmente reservado, concentrado en sus propias tierras y sin mostrar interés por la familia McGraw. Ellie seguía alerta, aunque por momentos se permitía pensar que quizá Buck finalmente había dejado atrás su sed de venganza. Una mañana fresca, a inicios de marzo, justo cuando los primeros brotes primaverales despuntaban en los arbustos, Josie se despertó sintiéndose más cansada de lo normal, con un leve malestar estomacal. Los síntomas persistieron varios días, hasta que Ellie insistió en que viera al Doc Enoch Wilson, quien pasaba por la zona en su recorrido mensual. La revisión confirmó lo que Josie ya empezaba a sospechar: estaban esperando a su primer hijo, probablemente para fines de octubre. Ellie recibió la noticia con una mezcla compleja de alegría y temor. «¿Estás segura de que estás bien?», le preguntó una y otra vez, recordando con demasiada claridad lo difícil que fue el embarazo de Annie y su trágico final. «Estoy perfectamente», lo tranquilizó Josie, emocionada por su preocupación. «El doctor Wilson dice que estoy en excelente estado y que hablará con el Doc Lane Simmons para coordinar mi cuidado». Poco a poco el temor de Eli fue dando paso a una alegría contenida. Se volcó por completo en los preparativos, pidió libros sobre crianza, desde el este empezó a adaptar una habitación para convertirla en nursery, y no dejaba que Josie hiciera el más mínimo esfuerzo. «A este paso me vas a tener postrada en cama desde julio», bromeó ella una noche cuando él le llevó té y le acomodó las almohadas. «¿Y está tan mal que quiera cuidar de ustedes dos?», preguntó él, posando la mano sobre su vientre a un plano. Ella le tomó la mano con cariño. «No está mal, solo un poquito exagerado, cuando soy perfectamente capaz de servirme mi propio té».
Con la llegada de la primavera, Josie comenzó a dar clases en la recién terminada aula. 6 niños de los ranchos vecinos asistían 3 veces por semana. Sus padres estaban agradecidos por no tener que viajar hasta el pueblo. Ellie a menudo buscaba pretextos para asomarse a las clases. Se le llenaba el pecho al verla enseñar con tanta paciencia y entusiasmo. A finales de mayo, su embarazo ya era evidente, lo que desató una avalancha de regalos y consejos por parte de las mujeres de Silver Creek. Hattie Bell la visitaba seguido trayéndole ropa de bebé tejida a mano y consejos prácticos sobre el parto y los cuidados del recién nacido. La vida había tomado un ritmo apacible y la amenaza de Buck Morrison parecía haberse esfumado por completo. Pero a inicios de junio, esa paz se hizo trizas. Ellie inspeccionaba los cercados junto a 2 rancheros cuando encontraron 3 de sus mejores reses muertas. No por enfermedad ni causas naturales. Tenían heridas de bala, y cerca en un poste de madera alguien había grabado con cuchillo un mensaje crudo: «Esto es solo el comienzo». No se podía ignorar. Llamaron al sheriff Clay. Revisaron el lugar, duplicaron las rondas de vigilancia. Aún así, los incidentes continuaron. Un incendio menor en un granero alimento envenenado que enfermó a varios caballos, amenazas escritas, dejadas en sitios que solo los trabajadores del rancho conocerían. «Tiene que ser Buck», insistió Eli en una reunión tensa con el sheriff. «¿Quién más me odia tanto?», Clay lucía preocupado. «Lo he interrogado varias veces. Tiene coartadas para casi todo, y no hay pruebas que lo vinculen directamente. Está usando a sus hombres», argumentó Eli. «O está pagando a otros para hacerlo». «Es posible», suspiró el sheriff, «pero sin pruebas. He pedido que venga un marshal federal. Esto ya va más allá de lo que puede manejar una autoridad local». La preocupación de Eli por Josie, ahora con 5 meses de embarazo, se multiplicó. Rara vez se apartaba de ella. Delegó tareas del rancho, reforzó puertas y ventanas con cerraduras nuevas. La felicidad despreocupada de los primeros meses dio paso a una rutina marcada por el miedo y la cautela. Josie aceptaba estas precauciones con comprensión, pero se negaba a vivir con miedo. «No podemos dejar que Buck decida cómo vivir nuestra vida», insistía ella. «No seré prisionera en mi propio hogar. Estuve a punto de perderte una vez», le recordó Eli. «No me arriesgaré de nuevo, y mucho menos ahora». Aquello fue su primer desacuerdo serio. Como esposos, Josie pedía normalidad. Eli exigía prudencia. Al final llegaron a un acuerdo. Josie continuaría enseñando y manejando la casa, pero siempre con alguien de confianza cerca, y no iría sola al pueblo sin Eli. El marshal llegó a fines de junio. Era un hombre curtido de pocas palabras llamado Wade Colton. Tenía fama de ser meticuloso. Se instaló en Silver Creek y comenzó una investigación metódica, entrevistando a todo aquel vinculado a los ranchos McGraw y Morrison. Tras 2 semanas, cabalgó hasta Rancho Sunrise con noticias importantes. «Creo que ya identificamos al saboteador», anunció sin rodeos. «Pero no es Buck Morrison. Al menos no directamente». Josie y Eli se miraron perplejos. «Uno de tus propios trabajadores ha estado actuando contra ti», continuó el marshal. «Amos Kane. Trabajó para Morrison hace 3 años antes de venir contigo. Y parece que nunca le perdió la lealtad». El rostro de Eli se endureció. «Kane. Pero él ha estado con nosotros desde antes». La voz de Eli se fue apagando mientras un presentimiento terrible comenzaba a tomar forma. El marshal Wade Colton asintió con el rostro sombrío. «Sí, desde antes de la muerte de tu primera esposa». El aire se volvió espeso de golpe. «¿Está usted insinuando...?» Josie comenzó a preguntar sin poder terminar esa idea espantosa. «No estoy insinuando nada», todavía aclaró el marshal con calma tensa. «Pero quiero interrogarlo sobre los incidentes actuales y también sobre lo que ocurrió en el pasado». Pero Amos Kane ya no estaba. Esa mañana había desaparecido del barracón sin dejar rastro ni explicación. Al registrar sus escasas pertenencias, encontraron pruebas condenatorias. Una carta de Buck Morrison, prometiendo un pago por servicios prestados. Esquemas toscos del rancho con puntos débiles marcados, y lo más perturbador, un frasquito que contenía una sustancia sospechosa.
El Marshal sospechaba que era veneno. «Tenemos que encontrarlo», dijo Ellie con la mandíbula apretada entre el miedo y la furia. «Si él fue quien envenenó a Annie, lo hallaremos», prometió el Marshal Colton. «Ya mandé jinetes en todas las direcciones. No puede haber ido muy lejos. Durante 3 días buscaron sin tregua». Ellie casi no dormía repartiendo su tiempo entre proteger a Josie y coordinar a los grupos de búsqueda. Josie, pese a su embarazo avanzado, mantenía la calma. Se aferraba a la rutina doméstica, dando a Ellie el consuelo de una cierta normalidad entre tanto caos. En el 4.º día, mientras Ellie conversaba con el Marshal en el estudio, un grito agudo desde la cocina rompió el silencio tenso. Corrieron y encontraron a Ruthie Talbot pegada a la estufa temblando y señalando con el dedo hacia la puerta de la despensa. «Está ahí dentro». «Lo vi meterse». El Marshal desenvainó su arma al instante y le hizo una señal a Ellie. «Llévate a tu esposa ahora». Ellie no dudó. Escoltó rápidamente a Josie y a Ruthie Talbot hasta el estudio. Una vez seguras, agarró su rifle y volvió a la cocina donde el Marshal se acercaba con cuidado a la despensa. Cain llamó Colton. «Sal despacio con las manos en alto». Silencio. Con un gesto hacia Ellie, el Marshal abrió de golpe la puerta con el arma lista. A simple vista la despensa parecía vacía, hasta que algo se movió arriba. Amos Cain se había encaramado cerca del techo, apoyado peligrosamente sobre unas estanterías. «Se acabó, Cain», dijo Ellie con la voz helada. «Baja antes de que nos obligues a disparar». El rostro de Cain se deformó con odio. «Nada se ha acabado. Tú no mereces nada de esto, McGraw. Ni el rancho ni la felicidad. Nada». «¿Fuiste tú?», preguntó Ellie con un tono que contenía una tormenta. «¿Tú mataste a Annie Cain?» Sonrió con una crueldad espeluznante. «Morrison pagó bien por ese trabajo. Dijo que si McGraw perdía a su esposa y su hijo, sabría lo que es perderlo todo. Me tomó meses echarle ese veneno en su té, pero al final funcionó». La confesión dicha con tal desprecio casi rompió el control de Ellie. Su dedo se tensó en el gatillo, pero la voz firme del Marshal se impuso. «Eso fue asesinato premeditado, Cain. Vas a colgar por ello». «No si me llevo a McGraw conmigo». Cain se lanzó desde lo alto, un cuchillo oculto brillando en su mano mientras apuntaba directo al pecho de Ellie. 2 disparos tronaron al mismo tiempo el rifle de Ellie y el revólver del Marshal. Cain cayó en el aire muerto antes de tocar el suelo. El cuchillo rebotó sin hacer daño. Lo que vino después fue un torbellino. Llegó el sheriff Clay Dawson. Se tomaron declaraciones, se llevaron el cuerpo. Ellie apenas reaccionaba, su mente bloqueada ante la revelación. Annie no había muerto por complicaciones del parto, sino por un lento envenenamiento planeado por Buck Morrison y ejecutado por un hombre en quien él había confiado. Cuando por fin se fueron las autoridades, Ellie fue a su habitación. Josie lo esperaba junto a la ventana en silencio. Lo miró con dulzura al verlo entrar. «Lo siento tanto», Ellie dijo en voz baja. «Por Annie, por todo». Ellie se dejó caer en el borde de la cama. El dolor le rompía la máscara de entereza. «Nunca lo imaginé. Todo este tiempo creí que fue mi culpa, que no la cuidé como debía, que fallé como esposo». Josie se acercó y le tomó la mano. «No fue tu culpa. Nada de esto lo fue. Debí haberlo visto. Cain estaba en nuestra casa. Él servía sus comidas», la voz se le quebró. «Y casi logra hacer lo mismo contigo». «Pero no lo logró», le recordó ella llevándole la mano hasta su vientre redondeado donde el bebé se movía con fuerza. «Estamos bien. Y ahora ya sabemos la verdad». Ellie la abrazó con cuidado. Lloró por primera vez en muchos años. Lloró por Annie y su hijo perdido. Lloró por la seguridad de Josie. Y lloró por liberarse al fin de la culpa que lo perseguía. «¿Y qué pasará con Buck Morrison?», preguntó Josie después. Cain confesó que fue él quien ordenó matar a Annie. El rostro de Ellie se endureció. El Marshal ya está preparando su arresto. Con esa confesión y la carta encontrada entre sus cosas, será suficiente para condenarlo. Y así fue. Buck Morrison fue arrestado ese mismo día, frente a las pruebas irrefutables,
y abandonado incluso por sus últimos aliados, confesó no solo el asesinato de Annie, sino también el incendio de la escuelita y los sabotajes contra el rancho Sunrise. El juez dictó su sentencia a la horca. 2 semanas después, la sentencia se cumplió. Ni siquiera los ruegos de su esposa separada evitaron el castigo. Y así al fin, aquella sombra larga que había oscurecido sus vidas se disipó. Con el verano desvaneciéndose y el embarazo de Josie ya muy avanzado, Ellie volcó toda su energía en preparar la llegada de su hija. Terminó el cuarto de la bebé con sus propias manos, una cuna de madera pulida que él mismo construyó y una mecedora que había pertenecido a su madre. El doctor Lane Simmons, fiel a su palabra, se trasladó temporalmente a Silver Creek en octubre para estar cerca conforme se acercaba el gran día. Visitaba con frecuencia el rancho Sunrise para monitorear el estado de Josie. Todo marcha de maravilla, les aseguró durante una de esas visitas. La madre y la niña están sanas y fuertes. Aunque aún cargaba heridas del pasado, Ellie por fin se permitía ilusionarse con ser padre. Pasaba horas leyendo libros de crianza que había encargado por correo, discutía nombres con Josie hasta entrada la noche y hasta practicaba envolver mantitas, usando al sufrido gato de Ruthie Talbot como conejillo de indias. Josie lo observaba con ternura y una sonrisa. «Creo que vas a ser un padre natural», le dijo una tarde mientras veían juntos la puesta del sol desde el porche. «Por lo menos me estoy preparando a conciencia», bromeó él colocando una mano protectora sobre su vientre. «Esta vez haremos todo bien», le prometió Josie, entrelazando sus dedos con los de él. Juntos. La niña llegó en una fresca mañana de octubre tras un parto sorprendentemente tranquilo. El doctor Simmons, sonriente, les entregó a la pequeña, envuelta en una manta mientras la recién nacida lloraba con fuerza en los brazos temblorosos de Eli. «Conozca a su hija, señor McGraw». Ellie miró al bultito rosado con una mezcla de asombro y devoción. «Es hermosa», susurró. «Perfecta». Josie, agotada pero radiante desde la cama, lo miró con ojos llenos de amor. «¿Y cómo la llamaremos?» Durante meses habían hablado de nombres, pero nunca se habían decidido. Ahora, al verla, Ellie lo supo con certeza. Hope propuso con voz suave. «Hope Martha McGraw». Los ojos de Josie se llenaron de lágrimas de felicidad. «Es perfecto». Los años que siguieron fueron la realización de todo lo que habían soñado. El rancho Sunrise prosperó bajo el esfuerzo compartido. Eli se encargaba del ganado. Y Josie, además de manejar el hogar, reabrió su escuelita, que pronto recibió a 12 alumnos, y se ganó fama por su excelencia, atrayendo familias incluso desde otras comunidades. La pequeña Hope creció fuerte e inteligente con la determinación tranquila de su padre y el amor por el conocimiento de su madre. 2 años después nació su hermanito Ben McGraw, y tiempo después llegaron las gemelas Mabel y Lila, completando así la familia. En su 5º aniversario de bodas, Eli sorprendió a Josie con un regalo que la dejó sin palabras: la escritura del viejo edificio de subastas donde se habían conocido. Lo había remodelado por completo para convertirlo en la primera biblioteca formal de Silver Creek. «Desde el momento en que tropezaste y te dije que te levantaras, supe que eras alguien extraordinaria», le dijo Eli de pie frente a la fachada renovada. «Este lugar es la mejor forma de conmemorar el día que lo cambió todo». Josie, con los ojos brillantes, le apretó la mano. «¿Quién hubiera dicho que una humillación pública terminaría en tanta felicidad?» «Yo sí lo supe», respondió él abrazándola. «Cuando te vi erguirte con dignidad pese a las risas, entendí que eras una mujer fuera de lo común. Y agradezco cada día haber estado ahí para presenciarlo». Mientras el sol se ocultaba detrás del pueblo, que ahora los llamaba suyos, Josie pensó en el increíble camino recorrido desde aquel día en la subasta hasta este instante. Lo que comenzó con burlas se transformó en un hogar lleno de amor, propósito y alegría. Todo gracias a un ranchero silencioso que tuvo el valor de tender la mano a una desconocida que tropezaba. «Llévame a casa». Eli le susurró enlazando su brazo con el de él. «Nuestra familia nos espera». Y así, tomados de la mano, caminaron hacia el carromato que los esperaba a sus pasos,
ya perfectamente acompasados tras años de andar el mismo camino. Ella, una maestra de Boston. Él, un ranchero del salvaje territorio del oeste. Ahora por fin ambos lo llamaban hogar.